El día de hoy, hermanos, vamos a hablar acerca de Gedeón, que es nuestro personaje que, según Hebreos, ha mostrado su fe. Y recordemos que hemos estado viendo todas las personas que menciona el capítulo 11 de Hebreos como héroes de la fe. En el estudio pasado vimos cómo es de que Rahab y el pueblo de Israel mostró su fe en la conquista de Jericó. Si recordaremos, Rahab, ella muestra su fe con las obras que hace. Y por eso Santiago la pone junto con Abraham. Hermanos, qué importante era para los judíos Abraham. Y así como ella muestra su fe, esa cananea muestra su fe, llega a tener una posición tan importante que Santiago la menciona como ejemplo de fe con Abraham. Vemos también que Rahab muestra un cambio de voluntad y ese cambio de la voluntad por la fe que tiene la convierte y comienza a hacer cosas. Y habíamos hablado de que nosotros también tenemos que mostrar nuestra fe con esas obras que tenemos. Y espero que hayan podido pensar en esta semana cómo es de que nosotros vamos, usted personalmente va a mostrar su fe con las obras que realiza. Y hágalo, hermano, no solo piénselo, sino también hágalo, es de poner en marcha, hacer las cosas que la Biblia nos lo dice y a veces nosotros tenemos alguna carencia de algo que, debilidad en nuestra personalidad, en algo que no hacemos y nosotros debemos de hacer, obrar también con nuestra fe. No porque nos vayamos a salvar, sino porque le agrada a Dios eso. Entonces, que no se nos olvide de un domingo a otro, sino que pongamos en práctica eso que hemos aprendido. Vimos que la ciudad de Jericó era algo sumamente complicado de conquistar y ahí no. Pero el Señor tenía que estar tanto en lo grande como en lo pequeño que hace el pueblo de Israel. Y por eso es bueno tener en cuenta cada acción que realicemos al Señor. Y espero que esta semana que ha pasado hayamos podido meditar mucho en eso. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy, que está en Jueces, nos da la luz el capítulo 11 de Hebreos. Y nos dice, Hebreos 11:32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y los profetas. Pero justamente antes de comenzar nuestro estudio de Gedeón y ver un poco acerca de este pasaje en Hebreos 11:32, los invito a orar. Señor, te alabamos y te damos gracias porque una vez más nos permites estar aquí reunidos para alabar tu nombre, glorificarte a ti, Señor. Y te pedimos, Señor, que tú nos instruyas y nos ilumines para comprender este pasaje, para que podamos ver las actitudes adecuadas de Gedeón y que nosotros, si tenemos alguna debilidad o alguna posibilidad de mejora en nuestro carácter, podamos también mejorar para que tú te agrades, Señor. Tú que nos has provisto la salvación y tú eres Dios único que mereces toda la gloria y la honra, que nosotros podamos actuar justamente para alabarte solo a ti, Señor. Te pedimos esto y tu bendición en el estudio de este pasaje de la revelación que tú nos has dejado. Te alabamos, Señor, y pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, en el versículo 32 del capítulo 11, les leo otra vez, dice, ¿qué
¿Qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de otros profetas. Ese ¿qué más digo? Esa expresión es un giro literario y un giro en la oratoria. El autor de Hebreos se siente limitado para continuar el mismo estilo tan exhaustivo como lo fue, por ejemplo, con Abraham. Con Abraham llevó bastante tiempo, bastantes versículos, escribió bastante de Abraham y como les digo, Abraham era una persona muy importante, creo que la persona más importante en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel. Ahí con él se da el pacto, se da la elección del pueblo de Israel. Entonces, era muy importante para ellos y el autor quisiera seguir escribiendo todas las muestras de fe que nos dan estas personas. Pero en la antigüedad quizá la forma de escritura era mucho más complicada como la que tenemos ahora. Entonces tenía que reducir bastante el contenido y por eso tenía el anhelo de seguir con la escritura de cómo es de que esas personas nos dan su fe, pero aún así lo reducen. Y aquí menciona a 6 hombres que tienen autoridad, tienen liderazgo en el pueblo de Israel, una posición de poder. Y no los elogia por eso, no porque ellos fueran astutos, porque ellos fueran grandes líderes y pudieran dirigir al pueblo. No, lo que hace es elogiarlos por lo que hicieron, por la fe en el Señor. No es porque hayan sido David el gran rey, sino porque David tuvo fe. No fue porque Jefté haya sido un gran hombre y una persona, un juez, sino porque lo que hizo mostraba la fe en el Señor y eso es lo importante para el autor de Hebreos. Cuando vemos la biografía de estas personas, vemos grandes carencias como creyentes. Ellos cometieron grandes pecados, tuvieron grandes carencias, pero aún así el autor de Hebreos los elogia por los actos de fe que realizaron. Y hay que notar bastante que no están en orden cronológico. De primero iría Barak y luego Gedeón, Jefté, Sansón y Samuel y David. Pero no está así. Es algo que hay que notar la prioridad que él le da. Cuando vamos a estudiar el libro de jueces, nos acercamos al estudio del libro de jueces y es que 4 de los 6 que menciona aquí están en el libro de jueces. Hay que recordarnos y observar que hay un ciclo en el libro de jueces de desobediencia del pueblo de Israel que cae en opresión. Luego hay un arrepentimiento y clamor del pueblo de Israel porque no aguantan la opresión y hay una liberación por parte del Señor. Hay que recordarnos mucho del pacto sinaítico, donde Dios les promete al pueblo de Israel que van a ser una bendición y si se portan bien ellos van a recibir bendición y si se portan mal van a recibir un castigo de parte de Dios. Y aquí tenemos un ciclo, como les digo, es importante, un ciclo de desobediencia, de opresión, arrepentimiento y clamor y liberación. Algo muy importante que podemos aprender con este ciclo que tiene el pueblo de Israel es de que cuando hay una bendición material, se nos puede volver piedra de tropiezo, hermanos, porque nos podemos acomodar y no saber manejar las cosas, olvidarnos del Señor. Y por eso es de que Israel
repite ese ciclo. Cuando ya está bien tranquilo de que no tiene alguna opresión de parte de alguno de los vecinos territoriales, entonces se olvidan del Señor y caen otra vez en desobediencia. Y hay que ver mucho eso y tener mucho cuidado con los bienes materiales que nosotros tenemos. Entonces ya entrando más, ese es un panorama del libro de Jueces, pero viendo más a Gedeón, debemos de ver que él es hijo de Joás, según el versículo 6:11 de la tribu de Manases. Vamos a encontrar la historia de Gedeón en los capítulos 6, 7 y 8 del libro de Jueces. Allí vamos a observar, uno, que Israel se encuentra oprimido por Madián. Entonces, del 11 al 24 encontramos el llamamiento de Gedeón, y ese llamamiento ocurre en Ofra, que ese lugar va a ser muy importante. Ahí comienza la historia y ahí va a terminar la historia. Eso lo encontramos en el versículo 11 del capítulo 6. Luego, Gedeón va a destruir por orden del Señor un altar a Baal. Eso lo vamos a encontrar en el capítulo 6 del 25 al 32. Del 33 al 40 vamos a encontrar la prueba del pabellón que hemos leído ya en la lectura bíblica. Y en el 7:1 hasta el 8:21 vamos a encontrar la derrota de Madián. Los últimos días de Gedeón los vamos a encontrar en el 8:22 al 35. Como le estamos dando mucho énfasis a qué es lo que nos está hablando el autor de Hebreos, de cómo es de que él actuó por la fe, nos vamos a centrar en la derrota de Madián. Claro que vamos a ver algunos aspectos bastante importantes y quisiera comenzar con el versículo 6:34, que nos dice: entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, los de abisereitas se reunieron con él. Eso, que el Espíritu de Jehová haya descendido con Gedeón, vino sobre Gedeón, es una señal que Dios lo había elegido. Pero este tipo de pasajes donde observamos al Espíritu viniendo sobre una persona, o por ejemplo de abandonando a Sansón, que lo vamos a ver ya cuando veamos la historia de Sansón, es utilizado por muchas personas, y creo que es muy importante, para decir que el cristiano tiene que estar pidiendo el Espíritu Santo. Si ustedes pueden ir conmigo a Lucas 11:13, es otro pasaje utilizado para decir esto. Entonces, Lucas 11:13 nos dice: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le pidan? Y ahí está hablando Jesús a sus discípulos. Entonces dicen, Jesús le está hablando a los creyentes en él, que eran sus discípulos, que ellos tenían que pedir el Espíritu Santo. ¿Cómo lo recibió Gedeón? Esa es la idea. Y la pregunta, hermanos, ¿hay que pedir recibir el Espíritu Santo? La respuesta es no. Nosotros ya tenemos al Espíritu Santo. Y si recordaremos, la posición de la iglesia ha sido dispensacionalista. Uno de los pasajes claves que nos habla del Espíritu Santo y que sería bueno que lo memorizáramos, de hecho, los niños en la iglesia se memorizan este pasaje, es Juan 7:37 al 39, que nos dice:
En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y el 39, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu porque Jesús no había sido aún glorificado. Este pasaje lo vimos en otra perspectiva en un estudio anterior, cuando hablamos de Moisés y la piedra, que el agua siempre es símbolo del Espíritu Santo. Pero el punto importante aquí que vemos es de que el Espíritu Santo no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando el Señor Jesús fue glorificado, vino el Espíritu Santo. Por eso podemos explicar bajo la dispensación que antes de eso, sí, los discípulos sí podían pedir el Espíritu Santo. Gedeón podía recibir de una manera especial el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús no había sido glorificado. Cuando hubo el cambio de dispensación, entonces, hermanos, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y por eso fue muy hermoso el canto que cantamos de último, porque nos habla justamente de que Dios mora en nosotros. No es solo de un sentimiento que creo yo como, ay, yo extraño a esa persona, no. Tenemos al Espíritu Santo en una manera especial, cosa que no lo tenían en el Antiguo Testamento, ni siquiera los discípulos cuando Jesús les habló que ellos podían recibir al Espíritu Santo. ¿Cómo sustentamos eso? Ese cambio de dispensación también nos lo sustenta Pablo en Romanos 8:9, que nos dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu Dios mora en vosotros. Y dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es algo que si ustedes pueden memorizar, sería muy bueno porque hay personas, hay iglesias que siguen pidiendo que hay reuniones para que la iglesia reciba al Espíritu Santo. Pero si uno no es de Cristo, no tiene el Espíritu Santo. Entonces sería una reunión de inconversos que se quieren convertir. De otro modo, no tendría lógica estar pidiendo eso. Pero cuando vemos en el Antiguo Testamento pasajes como este de Gedeón, hay que explicarlo y el cambio de dispensación en ese pasaje es muy importante. Y es un cambio que ya lo observamos. Entonces, hermanos, no podemos estar pidiéndole al Señor que venga el Espíritu Santo que ya mora en nosotros. Vamos a ver de Gedeón que Gedeón le pide a Dios 3 pruebas. Uno, saber si es que habla con Gedeón. Eso lo vemos en el 6:17. El otro es la prueba del paño, que bien lo podemos dividir en 2 partes, en el 6:36 al 40. Y luego pide oír a los madianitas. Él es alguien de fe según Hebreos 11, pero lo que hace de estar pidiendo pruebas es algo contrario a la fe, porque la fe es confianza en la fidelidad de Dios. Es la convicción de que lo que dice Dios es verdad y lo que Él promete se cumple. Eso es la fe. Entonces, estas actitudes que tiene Gedeón no son las mejores, no son las mejores. Un cristiano, aquí podemos observar algo que podemos evitar: tener fe en lo que dice el Señor, es decir, confianza, sabiendo que Él cumple lo que promete. Pero veamos un poco acerca de las pruebas. En el 6:17, Él quiere saber
si es Dios quien le habla. Y ahí pone una prueba, le ofrece un sacrificio al Señor. Esta prueba podríamos pasarla porque él está poniendo a prueba de quién es el que está ahí. Recordemos que para cuando se escribe el libro de Jueces, tenemos 7 libros de la Biblia. Tenemos Job, los 5 del Pentateuco, que los judíos lo consideraban uno, y Josué. Entonces, él no tiene esa certeza que nosotros ahora sí tenemos de saber que es Dios quien nos habla en la Biblia. Entonces, por eso es de que pone la primera prueba. Luego, la prueba del paño, que es lo que hemos leído, pero lo podemos volver a leer, que nos habla de que él quiere saber si es Dios que está con él. Y esa prueba, hermanos, a mi perspectiva ya no tiene mucha validez. Esa prueba ya no debería de hacerlo. ¿Por qué? Él ya había comprobado de que es Dios quien le habló en el 6:17, la prueba del paño y escuchar a los madianitas. Él ya tenía que haber actuado con fe, tranquilamente, porque él ya había comprobado que era Dios. Entonces, aún así, le pone esa prueba al Señor. Y algo que hay que ver es de que Dios le tiene paciencia a Gedeón. Él no tenía por qué contestarle. Ya le había dicho, ya había comprobado que sí es Dios el que le estaba hablando. Entonces, las demás pruebas que si él pone el paño o no y escuchar a los madianitas, es algo que el Señor lo hace en su misericordia. Ya le había comprobado que era el Señor quien le había hablado. Eso es muy importante de resaltar. Pero aún así el Señor tiene paciencia. Y hermanos, el Señor también nos tiene paciencia a nosotros. En algunas cosas que nosotros hacemos, Él actúa con paciencia. Pero veamos la prueba que tiene en el 36 al 40. Y aconteció que cuando se levantó de la mañana exprimió un vellón seco de rocío. Porque la prueba, perdón, aquí es quizá un poquito antes, la prueba era de que él iba a poner un vellón y que él, solo el vellón tenía que aparecer mojado y el resto seco. Y fue así. Pero no contento con eso, otra vez le pide otra prueba a Gedeón, solo que esta es la viceversa y le dice, mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira contra mí. Si aún hablaré esta vez, solamente probaré otra vez con el vellón y te ruego solamente que el vellón quede seco y que el rocío sobre la tierra. Hay explicaciones porque lo más fácil es de que si hay humedad en la tierra, el vellón absorba, como un pañuelo o una esponja que absorbe la humedad de alrededor. Entonces, la primera prueba que el vellón haya aparecido mojado y la tierra seca, pues es físicamente lo normal. Pero esta prueba no es físicamente normal. Que todo esté mojado y el vellón esté seco, no es posible, es algo milagroso. Y Dios, aún así, sabiendo que no tenía por qué hacerlo, pero el Señor le tiene paciencia. Y Dios aquella noche lo hizo así, dice, y solo el vellón quedó seco y toda la tierra hubo rocío. Y a veces, hermanos, nosotros ponemos pruebas al Señor, sobre todo en este caso para servirle. Aquí el Señor quería que Gedeón fuera a la batalla y le sirviera a él en una forma militar. A veces cuando la iglesia tiene necesidad de algo, nos dicen, sí, hermano, voy a orar. Y eso está bien, que oremos por el servicio al Señor. Eso está bien. Pero a veces comenzamos como, Señor,
si tú me das algo, yo te voy a servir. Si pasa esto, entonces yo creo que esa no es una buena actitud. Cuando sabemos según la Biblia lo que Dios nos quiere que hagamos, es una mala actitud. No debemos de hacer. Si sabemos con las escrituras que el Señor quiere que hagamos algo, debemos de hacerlo. No nos debemos poner como Gedeón, que él sabía, por eso es muy importante la primera prueba. Él sabía que es Dios quien le hablaba y aún así comienza a ponerle pruebas. Hermanos, eso no es la mejor actitud de un creyente. Sabemos que el Señor nos tiene paciencia en ese tipo de situaciones, pero lo mejor es ver el ejemplo de Rahab ahí. Rahab sabía, conocía y lo hizo sin pensarlo tanto. Gedeón le pone pruebas y yo creo que el Señor nos tiene paciencia y su misericordia es grande con nosotros. Pero la mejor actitud ahí, el mejor ejemplo a tomar es el de Rahab. Cuando vemos Juan 20:29, y eso es ya cuando Jesús resucitó, y Tomás no le hacía caso a los demás apóstoles y de hecho decía que hasta no ver, no creer. Y yo creo que Gedeón tiene una actitud similar a la de Tomás. Pero lo que le contestó Jesús ya cuando se le acerca a Tomás y Tomás observa que es Jesús y mete los dedos, comprueba físicamente que es Jesús quien está ahí resucitado. Jesús le dice, porque has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso, hermanos, cuando nosotros vemos algo así, cuando vemos la Biblia, que es algo certero, no es de estar poniendo pruebas físicas al Señor. Y quiero ser muy claro en eso. Tampoco vayamos a ser crédulos de que cualquier cosa vamos a creer e irnos detrás de cualquier doctrina. Ser creyente no significa ser un crédulo. Y gran ejemplo lo tenemos en las cartas que escribe Pablo. Y a mí siempre me gusta observar la carta de los Gálatas, porque los Gálatas se estaban desviando por otras doctrinas. Entonces, Pablo escribe esa carta para corregir y frenar esa falsa doctrina. También observamos, si ustedes pueden leer Timoteo y Tito, que parte de las instrucciones pastorales es justamente combatir a los falsos maestros. Entonces, ser creyente no significa que seamos nosotros crédulos que cualquier cosa que venga vamos a creer. Lo que significa ser creyente es no estar poniéndole pruebas a Dios para que Él demuestre su poder. Y aquí tiene que ver mucho la Biblia. Ese libro que nosotros tenemos es un libro comprobado. Si usted, hermanos, le viene a decir a alguien que ha observado, tenido un sueño, que recibió alguna visión, profecía o que leyó cartas o no sé, el periódico, todo ese tipo de cosas no es nada veraz. La Biblia es veraz. Y si usted se va por alguna profecía, algún sueño o algún horóscopo que alguien le viene a decir, usted sí es un crédulo y eso no debe de serlo. Nuestra fe está puesta en la palabra del Señor. Nosotros tenemos que ser creyentes en Él, no ser un crédulo. Yo quiero que dejar muy en claro en eso, hermanos. Por eso les digo que era muy importante la prueba que Gedeón le puso para saber si era el Señor el que le estaba hablando. Porque ya sabiendo que era él, entonces sí podemos descansar y creer en lo que él nos dice.
Lo que Él nos dice, lo tenemos nosotros en las Escrituras. Si usted viene con alguien que le dice alguna profecía nueva, yo sí dudaría mucho de esas novedades que algunos dicen tener. Y algo que hay que ver también, yo generalmente cuando veo algún texto, y en la batalla de Jericó les dije que los arqueólogos han descubierto una capa de ceniza y a veces tenemos a muchos arqueólogos, gracias a Dios, cristianos, y algunos arqueólogos que no son cristianos y se han convertido a través de esos medios. No es porque nuestra fe vaya a sustentarse en lo que digan los arqueólogos. Si ellos encuentran algo, es una bendición para nosotros para defender nuestra fe y poder llegar a esas personas que no creen en las escrituras, poder demostrar que es verdadero, pero nuestra fe no descansa en eso. Y nuestra voluntad, hermanos, no debería de ser adversativa hacia esas personas. Así como el Señor le tiene paciencia a Gedeón en estarle dando pruebas. Cuando alguien nos pide una prueba y nosotros podemos evangelizar a esa persona y decirle, sí, mire, los arqueólogos muestran que la Biblia es correcta, lo podemos hacer nosotros con toda paciencia, no porque nuestra fe descanse en la arqueología, sino que podemos tener mucha paciencia con ese tipo de personas. Pero, como les digo, nuestra fe descansa en las escrituras y no dependemos de cualquier otra cosa auxiliar. También no creo que sea algo malo saber algo de arqueología, pero sí es muy importante ver las actitudes que nosotros tenemos. Recordemos que en la última prueba que Gedeón pide es porque el que va a ir contra Madián. Madián, hermanos, si se recuerdan, era descendientes de Abraham. Moisés se había casado con una madianita. Entonces, ellos, la historia, hasta Moisés no sabían que tenían parte o conocían algo acerca de la revelación, pero aquí se van en contra del pueblo de Israel. En el 7, del 3 al 7, encontramos, ahora pues, haz pregonar los oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y vuélvase al monte de Galaad. Y volvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Obsérvense que aquí tenemos el ejército de Israel. Y lo que les dice es de que el que tema y se estremezca, que se regrese a su casa. Y se volvió más de 1/3 del ejército de Israel. ¿Y por qué pasa eso? ¿Qué nos demuestra ese ejército, esos 22,000 soldados? Nos demuestra cobardía, mediocridad, falta de compromiso. Y podemos aplicarlo, no como interpretación, pero sí como una aplicación de cómo es nuestra actitud ante la obra del Señor. Lo hacemos con mediocridad. Sí tenemos un compromiso en lo que hacemos en la obra del Señor. Y por eso es muy importante observar las actitudes del pueblo de Israel. Entonces ellos tranquilamente se regresaron a su casa. No los utilizó Dios en ese momento para esa obra que iba a ser de liberación de la opresión de Madián. Luego, quisiera yo que sigamos leyendo en el capítulo 7. Y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho el pueblo, llevaos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga, váyase contigo e irán.
mas cualquiera que yo diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a las aguas pondrás aparte. Asimismo, cualquiera que doblase sus rodillas para beber. Y el número de los que lamieron el agua con la mano, con la boca, fueron 300 hombres. Y el resto dobló sus rodillas para beber las aguas. Vean, y habían comenzado con 32,000 personas, se fueron 22,000 y ahorita solo quedan 300. Parte de la explicación de por qué era importante no beber como si fueran perros acercándose al río y lamiendo del río es porque se cree, y aquí hay dos conclusiones, desde que los que agarraban del río estaban más listos para la batalla. Quienes se acercaban a beber con la boca tenían que quitarse las prendas de batalla, porque eran algo incómodo para acercarse y moverse. Entonces, así no estaban listos para la batalla. Entonces, ahí hay una selección que lo importante no es que si se acercaron a beber o se tomaron con las manos. Lo importante y lo que quería el Señor ahí es reducir el número de efectivos. Reducir el número de efectivos. Y para una batalla, hermanos, eso no tiene mayor sentido. Si te llevamos a un ejército mayor, pues más fácil va a ser la batalla. Esa es la lógica humana, pero reducir el número de efectivos de 32,000 a 300 personas, eso es algo que solo el Señor puede pedir. Y aquí, en esa acción que Gedeón hace, aquí sí está mostrando su fe. Pese a todas las pruebas que Gedeón pone, sí le hace caso al Señor. Y vemos luego que aún así, pues creo yo que es normal que Gedeón tenga miedo de enfrentar una batalla con 300 personas y por eso es de que el Señor le posibilita escuchar, ir al campamento, a las afueras del campamento de Madián y escuchar el pensamiento de los madianitas. Es decir, ellos estaban hablando, no es de que Gedeón leyera la mente, solo aclaro ese punto. Ellos estaban hablando y estaban expresando sus pensamientos. Entonces, Gedeón ahí escucha, y esa es la tercera prueba que tenemos en el capítulo 7. Escucha el temor que los madianitas tienen. Entonces, para él es una señal de que él va a ganar la batalla. Por lo tanto, aún con los pocos efectivos que Gedeón tiene, aún así va a la batalla. ¿Y cómo es de que gana la batalla? Voy a resumir un poco la narrativa. Uno, Gedeón desciende de noche y hace que el ejército, los 300, escondan antorchas en las vasijas y toman trompetas. Los divide en grupos de 10. Ahí vamos a leer el 20 al 22a del capítulo 7 y los 3 escuadrones, como los habían dividido en grupos de 100, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros en la mano izquierda, las teas, y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron por Jehová y Gedeón. Y estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Aquí en el versículo 20 quiero ver que hay una variante textual. Aquí la Reina Valera no lo menciona, pero si ustedes pueden buscar ahí en algún dispositivo suyo,
Hay otras Biblias más modernas que dicen por la espada de Jehová y Gedeón. Hay algunos manuscritos viejos que hablan de que los israelitas sí llevaban espada. Lo que nos enseñan, ahí sí otra vez arqueólogos que se dedican a ver a la crítica textual de la Biblia, es que lo más probable es de que ellos llevaran la trompeta y la antorcha en el cántaro en la otra mano. Entonces no iban blandiendo las espadas. Es muy importante ver que no iban un ejército normalmente, si en esa época iba con la espada en la mano, porque tenían que llegar armados al lugar, pero ellos no iban con la espada en la mano. Entonces, iban con una trompeta y con un jarrón con una antorcha escondida, una en cada mano. Eso, hermanos, y vencer así a un ejército sin estar blandiendo la espada, es un milagro que el Señor hace. Y lo que nos dice el 22, y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero. Esa espada era la espada del campamento de Madián. Entonces, lo que hace el Señor es de que los mismos madianitas en la confusión se atacaran entre sí. Es una forma milagrosa de ganar la batalla. Y son 300 soldados. Hay que ver que en la crítica, que hay mucha crítica de parte de las personas que no creen en milagros y quieren desmitificar la Biblia o volverla solo historia y no quieren aceptar ese milagro que el Señor hace, que con 300 soldados gana Gedeón. Este tipo de personas lo comparan mucho con la historia de la batalla de las Termópilas. Recordaremos que en las guerras médicas hubo una batalla donde justamente se menciona y es famoso que hubieron 300 espartanos y que ese ejército de 300 batalló contra el ejército persa. Pero yo quiero que veamos algunos contrastes en la historia y cómo es de que aún hay que decir que Leónidas y sus hombres hicieron algo fenomenal, no se le acerca para nada a lo que hizo Gedeón por la fe. La historia universal nos menciona eso, pero Gedeón, hermanos, es alguien que hay que admirar la fe que tiene. Vemos que en la batalla de Gedeón eran 300 hombres exactos. En la batalla de las Termópilas eran 300 espartanos apoyados por arcadianos, tebanos, tespios y algunas de otras ciudades que llegaban aproximadamente a 7,000 personas. Entonces, cuando nos hablan de querer comparar esos dos ejércitos, están lejos. Dos, los espartanos estaban a la defensiva en un paso que medía entre 20 a 100 metros. Ahí los historiadores no dicen exactamente cuál era el ancho del paso que estaban defendiendo. Eran hombres entrenados que peleaban contra los esclavos que había agarrado el ejército de Persia. Y aún siendo 7,000, perdieron la batalla. Noten eso. Por otro lado, Gedeón, que sí tenía 300 hombres exactos, iban a atacar, no estaban defendiendo. La posición de ataque es completamente diferente y la Biblia nos enseña que era un valle donde estaba el campamento de Madián. Entonces era un lugar abierto. No eran hombres tan entrenados como el ejército de Madián y aún así ganaron la batalla. Y como les digo, ni siquiera iban blandiendo las espadas. Ganaron la batalla. Los madianitas salieron huyendo y al huir, entonces sí comenzaron a llamar a otros hombres porque se estaban esparciendo.
Pero eso, hermanos, nos muestra que no hay algo en la historia universal que se repita como la batalla que ganó Gedeón. Y lo hizo, hermanos, porque fue un milagro que el Señor permitió. Es algo que quienes no tienen fe no van a comprender y van a querer atacar, porque es un milagro. No tiene ningún sentido militar deshacerse de todo el ejército y ni siquiera ir con espada en la mano. Es un milagro lo que sucedió ahí. Bueno, para ir ya terminando, porque ha avanzado un poco el tiempo, los israelitas le dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto. Estoy leyendo Jueces 8, ya el 22. Mas Gedeón respondió: no seré Señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Gedeón, hermanos, pese a todas las pruebas que él quiere que el Señor le dé, reconoce que la victoria fue algo de Dios, fue una proeza que el Señor hizo. A veces las cosas increíbles, improbables, pasan en nuestras vidas y no reconocemos que el Señor es el que está obrando. A veces suceden cosas que nosotros no esperamos, hermanos, pero no le damos la gloria al Señor. Y aquí Gedeón sí reconoce que fue obra del Señor que él haya ganado. Es algo que nosotros también debemos de imitar. Israel, hermanos, no necesitaba un rey si ellos obedecían a Dios y él se enseñoreará de ellos. ¿Qué es lo que pasó? Leamos el 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en la ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó detrás de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Gedeón les dijo: yo no quiero gobernar, ni ser rey, ni formar una dinastía, pero sí les pidió la parte del botín de la batalla para hacer un efod. Un efod, hermanos, era una especie de delantal de una ropa sacerdotal. Entonces lo que se cree es de que él no quiso ser rey, pero por recibir de manera especial la revelación del Señor, él probablemente sí creía ser o pretendía ser un sacerdote. Y lo colocó en Ofra. Y por eso es importante ver que ahí es el inicio de la historia y ahí se termina la historia. En Ofra, porque es el lugar donde el ángel de Jehová se le apareció a él. Hermanos, lo correcto, y Gedeón sabía que era lo correcto, no era hacer ese efod. Lo correcto es que él tenía que ir a Silo y presentar en el tabernáculo una ofrenda. Él sabía que ahí estaba el tabernáculo y cómo es de que Dios se manifestaba en ese lugar de forma especial. A veces nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere y aún así no lo hacemos. En el 30 al 32 del capítulo 8, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina estaba en Siquem y dio otro hijo y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón y Joás en buena vejez y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás en Ofra de los abiezeritas. Gedeón, hermanos, era alguien que no tenía poder al principio, pero ya cuando llegó a tener ese poder y ese reconocimiento del pueblo de Israel, no lo pudo controlar. Él se creyó independiente de la religión judía y comenzó a vivir con muchos excesos. Tuvo muchas mujeres. Y a veces, hermanos, los recursos, por eso les decía que los recursos pueden ser un tropiezo
si no lo sabemos manejar. Esa fama que Gedeón ganó, no la supo manejar. Cayó en grandes tentaciones y nuestros recursos debemos saber administrarlos. Yo no les digo que si el Señor los ha bendecido con algún material, algunos recursos, sea un tropezadero. Como les he dicho, si José se hubiera deshecho de sus recursos, mucha gente en Egipto hubiera muerto. Entonces lo que hay que saber es, uno, que eso debe de ser para la gloria del Señor. Cuando no es así, entonces sí nos podemos tener una mala administración y en que sean esos recursos de tropiezo para nosotros. Entonces, uno es que eso sea para la gloria del Señor, todo lo que tenemos, y que nosotros también podamos administrar las cosas que el Señor nos da. Algo que hay que destacar aquí en este pasaje es de que fue longevo y fue sepultado en el sepulcro de su padre. Eso es muy importante porque pese a la mala actitud que llegó a tener, ser que la Biblia diga que fue longevo y que fue sepultado en la casa de su padre, indica que todas las faltas que posee Gedeón, aún así fue agradable al Señor y Dios le concedió vida larga y sepultura. Cuando ustedes lean los libros de reyes, vean que cuando los reyes son malos, dice que hicieron mal ante los ojos del Señor, pero no los sepultan en la sepultura de sus padres. Entonces, el que mencione la sepultura de sus padres es porque aún con todos los defectos, con esa carencia, Gedeón fue agradable a los ojos del Señor, pese a todos los errores, hermanos. Eso es muy importante porque nos enseña también que la salvación no es por obras. Cualquiera que leyera que Gedeón tuvo muchas mujeres, fue de tropiezo el efod y hizo prostituir al pueblo de Israel. Cualquiera que lee eso y dice, él cometió al final una mala obra y de plano perdió su salvación. Pero no, la Biblia nos dice eso. Lo que sí es de que se repite el ciclo otra vez. Gedeón liberó cuando ya estuvo tranquilo en el pueblo de Israel, cometió un pecado y se revuelve a repetir el ciclo y nos dice, pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales y escogieron por Dios a Baal Berit. Y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová Dios, que los había librado de todos los enemigos en derredor, ni mostraron agradecimiento a la casa de Jerobaal, la cual es Gedeón, conforme al bien que le había hecho a Israel. Entonces, así termina la historia de Gedeón y comienza otro ciclo de otro juez. Porque como les digo, es un ciclo el que viene, el que muestra el libro de jueces. En conclusión, hermanos, el Señor uno tiene misericordia de nuestras debilidades, sean cual sea. La de Gedeón era estar pidiendo pruebas. Nos tiene paciencia y nos trata. Nosotros sabemos cuáles son nuestras debilidades y podemos ver el trato del Señor en ellas. Así que tome usted un tiempo de gratitud para meditar en esa debilidad donde el Señor muestra su paciencia y su misericordia. Además, recordemos, y esto es muy importante, que el Espíritu Santo que vive en nosotros nos reparte dones según su voluntad. Así que utilicemos esos dones. No tenemos que estar pidiendo al Espíritu Santo, sino que los dones que Él ya nos da, utilicémoslos, hermanos. Sabemos cómo adorar también al Señor y no caigamos en el error de querer adorarle conforme a nuestra voluntad.
Gedeón sabía que tenía que ir al tabernáculo y aún así no lo hizo. Y eso fue un gran error que nosotros no debemos de cometer. Los invito a orar, hermanos. Señor, te alabamos y te damos mucha gratitud por tu misericordia que las muestras con cada uno de estos personajes que nos enseña la Biblia, y vemos todas esas falencias y todos esos grandes logros y los podemos aplicar a nuestra vida, Señor, conociendo que tú eres misericordioso para con nosotros y nos tienes paciencia y nos has dado a tu espíritu como sello de que somos hijos tuyos. Así que permítenos agradarte y alabarte solamente a ti como hijos tuyos que somos, que nosotros busquemos tu voluntad, hacerla de manera que solo a ti te alabemos, Señor, y demos un buen testimonio para las personas que nos rodean. Te alabamos, Señor, y pedimos tu bendición en esta semana que vamos a tener de actividades laborales también. Esto en el nombre de Jesús. Amén.